como yo les había dicho, ¿no? Vamos a ver el tema de bibliología y el tema de teología propia de la mano, ¿sí? Vamos a ir estudiando ambas cosas de la mano. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos el fundamento? ¿Sí? El fundamento. Para los hermanos que no pudieron venir, ¿no? Este es el informativo del seminario gratuito, el cual empezamos desde el anterior miércoles, y estos son los formularios de inscripción para aquellos que quieren inscribirse, es gratuito, ¿sí? Entonces, aquí los tenemos y podemos, al final tal vez, si alguien quiere, anotarse y me lo entrega a mi persona, ¿sí? Bien, dejamos un deber, ¿no es cierto? Dejamos un deber. Del deber nadie se va a salvar, ¿sí? Especialmente aquellos que se inscribieron, ¿sí? Especialmente aquellos que se inscribieron. Y ya empieza a escuchar risas, ya empieza a escuchar, eso ya me dice mucho. ¿Qué es bibliología? Partamos por ahí. ¿Qué es bibliología? ¿Perdón? El estudio de la Biblia. ¿Qué es bibliología? ¿Alguien que tenga otra perspectiva o algo que tenga que agregar? Bienvenidos, sigan. ¿O alguien que tenga algo que agregar acerca de bibliología? ¿Perdón? El estudio de los libros que conforman la Biblia. ¿Ya? ¿Qué entendemos por bibliología? Bueno, primero hay que partir a ver cómo lo puedo decir, de la definición de que bibliología es una doctrina, ¿sí? Es una doctrina de tantas que hay, ¿sí? Es una doctrina, es decir, es una creencia que nosotros tenemos, es la doctrina de las Escrituras. Esta es la más absoluta y la fundamental de todas las otras doctrinas, ¿sí? La bibliología es fundamental, ¿sí? ¿Por qué es fundamental esa doctrina de la Biblia, de las Escrituras, del estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué es fundamental? Para tener fundamentos de la Escritura, para tener una iluminación. Ya, a ver, lo voy a poner de otra forma para que tal vez me puedan entender. ¿Por qué la bibliología es fundamental para el estudio de otras doctrinas? Como por ejemplo, neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo; amartiología, que es el estudio del pecado; antropología, que es el estudio de Dios. ¿Por qué hay que partir de bibliología para entender todas las demás? ¿Por qué? ¿Antedocracia? Porque supongo que como dice que es los estudios de cada libro va a llegar a un concepto más claro del fundamento, por ejemplo, en este caso de Dios o de la rama que quiera estudiar. Porque no es lo mismo escuchar solo una versión, sino que como son libros juntados vamos a tener un conocimiento más amplio. Ya. Sí, o sea, quiero que lo desarrolle un poco más para que esté la respuesta concreta. Porque la Biblia es la única revelación que tenemos de parte de Dios. Al ser la única revelación que tenemos de parte de Dios, ahí se esconde todo lo que es teología propia, cristología, amartiología, neumatología y todas las otras doctrinas bíblicas, ¿sí? Por lo cual debemos nosotros entender qué es la bibliología. Bien, voy a avanzar rápido con el tema de bibliología. Entonces, primero, es la fuente verdadera del conocimiento de Dios. ¿Sí? Del conocimiento de Dios. Bien.
Bien, solamente como informativo, ¿sí? Solamente como informativo. La Biblia declara en muchos pasajes bíblicos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia misma lo declara, ¿sí? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿sí?, nos dice más de 2500 veces, ¿sí?, el Antiguo Testamento, más de 2500 veces que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que nos dice, ¿sí? Más de 2500 veces que Dios es el autor de las Escrituras. Esto afirma el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 1:3. Facilito de encontrar. La Biblia. Génesis 1:3. ¿Quién trajo Biblia? La iglesia. ¿Es? ¿Ya? ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, ¿quién? Dios. Y dijo Dios. De principio se habla que Dios es el creador, que Dios es aquel que por el poder de su palabra lo ha creado todo, hasta el fin. Malaquías 4:3. Malaquías 4:3 es el fin del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento empieza con Génesis y termina con Malaquías. Malaquías 4:3. Oiréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo los plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Exacto. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Todas las palabras que se encuentran escritas en las Escrituras, en la Biblia, son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Son inspiradas por el Señor. En Lucas 5:1 solamente les menciono, porque esto está grabado y ustedes lo pueden volver a ver. En Lucas 5:1 es lo que Jesús predicó, las Escrituras. Es lo que enseñaron los apóstoles en Hechos 4:31, por ejemplo. En Hechos 8:25 nos dice que las Escrituras son aquello que conocieron los samaritanos y que les fue entregada por los apóstoles. Es lo que compartió Pablo en su primero, segundo y tercer viaje misionero que hizo. Fue el centro de atención de las Escrituras de Lucas, porque Lucas fue un discípulo, fue un apóstol. Lucas, tenemos el Evangelio de Lucas. No, Lucas no fue un apóstol, ¿cierto? Lucas no fue un apóstol. Lucas no fue un discípulo de Cristo, tal como conocemos a los 12 discípulos. Él no estaba entre los 12 discípulos. Eso es algo que es básico, pero alguna gente no sabía, ¿sí? Lucas fue un médico, pero fue un investigador exhaustivo de la palabra de Dios, ¿sí? Que le escribe Lucas y todo el libro de Hechos de los Apóstoles a Teófilo, ¿no es cierto? A Teófilo. Probablemente Teófilo era un miembro de gobierno de muy alta estima, ¿sí? Por eso le dice estimadísimo Teófilo. Te cuento estas cosas que son ciertísimas. Utiliza ese tipo de expresiones, ¿sí? Lucas fue un muy buen investigador de la palabra de Dios y él escribe un evangelio, el evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Los autores de los salmos, ¿no es cierto? En el Salmo 19, en el Salmo 119 nos dice que Dios es el autor de las Escrituras, ¿no es cierto? La Biblia mismo, en 2 Timoteo 3:15, nos dice que la Escritura es sagrada, que la Escritura es santa, ¿sí? Por eso se le llama Santa Biblia, Sagradas Escrituras, Sagrada Biblia. Está bien llamarle Santa Biblia, está bien llamarle Sagrada Biblia, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema de la ortodoxia, ¿sí? A veces, yo creo que es importante 100% llamar a las cosas como son, ¿sí? El tema de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Es un sacramento? Es un sacramento, ¿sí? Es un sacramento. El sacramento de la comunión, así se llama, bíblicamente. Es decir, el sacramento de la comunión, ¿sí? La Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos declarando, a través del conocimiento bíblico, que la Biblia no solamente son palabras,
sino son palabras sagradas, emitidas por un Dios santo, ¿cierto? Por eso son sagradas. La Biblia también es inerrante e infalible. Bien, esto vamos a dejar porque hay un deber, ¿sí? Para la siguiente miércoles. ¿Qué es inerrante y qué es infalible? Ese es el deber para el siguiente miércoles. ¿Qué es inerrante y qué es infalible? ¿Por qué la Biblia es inerrante? ¿Por qué la Biblia es infalible? ¿Será lo mismo inerrante que infalible? ¿Cierto? Y aquí voy a empezar a preguntar, ¿sí? Inspiración y revelación de las Escrituras. ¿Quién consultó? Primero, alzando la mano. ¿Qué es? Vamos por inspiración. ¿Qué es inspiración? Bien, vamos a ver qué es inspiración y qué es revelación. ¿Quién consultó? La inspiración es un estado emocional subjetivo, repentino y efímero, en el que de manera concentrada experimentamos sentidos y tras que generalmente nos veamos motivados a actuar. ¿Y revelación? La revelación, por tanto, es autocomunicación salvadora de Dios al hombre de la historia, que se recibe en la fe eclesial. Dios revela en la historia y utiliza a los hombres y comunidades creyentes para transmitir su revelación de unos a otros. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo diferente? ¿Qué es inspiración? Bueno, yo estaba escuchando toda esta semana de lo que es la revelación y bueno, en un concepto básico, la revelación es una manifestación de algo secreto o oculto. La Manifestación de algo secreto o oculto. La revelación, pero en términos no divinos. En cambio, la revelación más bien contiene a una inspiración, porque en el campo ya divino dice que la revelación es la manifestación de Dios a los hombres, que estos por sí mismos no podrían saberlo. ¿Ya? Y la inspiración es una forma de revelación. ¿Ya? Es una forma de revelación, es un medio de revelación en el cual Dios da a conocer de forma especial a quien va a salvarlo. ¿Ya? Hablando de los hombres, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Claro que hay inspiración, también estaba escuchando en una conferencia que miré por YouTube, decía algunos músicos de música cristiana habían sido consultados y les decían: ¿y tú cómo así te inspiraste? ¿En qué te inspiraste? No, dijo: es que Dios fue el que me inspiró. Entonces decía otro, les refutaba, le decía: pero entonces si tú pues te has inspirado por Dios, porque eso no está en la Biblia. Entonces pues decía: no, pues es que yo me inspiré, Él me inspiró, llegó a mí un conocimiento, un sentimiento interno en el que me decía que yo tengo que escribir eso. No, pues es una musa, dice. Entonces ese es un concepto tuyo. De pronto tú te sentiste como iluminado en escribir algo, pero la verdadera inspiración de Dios viene de lo alto, viene de algo divino, en lo cual no tiene edición, o sea, no tiene edición. Por ejemplo, si tú te inspiras, tú creas un libro o escribes un libro, tú puedes editarlo porque va a haber errores. En cambio, en la inspiración divina no hay errores. Es un medio en el cual Dios utilizó hombres para escribir algo que va a ser divino y que no va a tener edición, porque eso es perfecto. Entonces va
va como un medio en el cual Dios utiliza a alguien imperfecto para escribir algo perfecto, según mi criterio. Sí. Entonces, razonando en las dos formas, nosotros diríamos que para hacer eso debería primero estar en medio de todo eso el Espíritu Santo, una revelación divina por medio de la inspiración. Debe ser algo que nosotros consideremos, más bien como un raciocinio que cómo fue la inspiración de Dios, consiguiendo hombres comunes, los cuales en su imperfección lograron describir algo que por ellos no hubiese sido posible escribir. Por ejemplo, un pescador, ¿cómo pudo escribir algo tan perfecto, la narrativa tan perfecta, en donde tenga sentido todo? Sí. Él nunca estudió gramática, nunca estudió algo que le permitiera hacer algo como hasta sin faltas ortográficas en su tiempo, de pronto, no sé, ¿no? Bueno, como fue escrito en varios idiomas, pues en el idioma antiguo en el que se desarrolló toda la inspiración, pues Dios, yo creo que un pescador en ese tiempo no pudo tener estudios porque era un lujo, me supongo. En ese tiempo, bueno, he estudiado mucho lo que es de ese tiempo la cultura de ellos en tema de educación, pero me supongo que por eso eran pescadores, porque no tenían otra opción de cómo ganarse la vida. Entonces, la inspiración divina viene como un momento de que Dios escogió a alguien para un propósito, y ese propósito fue escribir su palabra, y por eso fue revelado especialmente, y ahí viene la revelación especial, para darse a conocer la perfección y el carácter de Dios en su Hijo Jesucristo para salvación de los hombres. Bien, cierra la Biblia. Vamos. Estuvo todo ahí. Estuvo todo. Bien, perfecto, te felicito. Muy bien, te felicito por haber estudiado, por haber sacado sus conclusiones que son correctas. Te felicito. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga dando más entendimiento y sabiduría. Señalé algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, lo que nos leyó nuestra hermana Lorenita, ella nos leyó la definición de inspiración en el tema humano, ¿sí? En el tema carnal. Es un impulso que yo siento de algo, ¿sí? Yo veo que esta montaña es hermosa y voy a escribir un poema a la montaña, ¿sí? Porque es como un sentimiento. Ese tipo de sentimiento no es la inspiración bíblica, ¿sí? No es la inspiración bíblica. Will nos ha dicho que la inspiración es un medio, es una forma de revelación. Bien, la inspiración es el camino por el cual se llega a la revelación, ¿sí? Es la forma por la cual se llega a la revelación. Y nos habló, por ejemplo, de un pescador, ¿sí? Mucho se toma el ejemplo de los pescadores que fueron discípulos después del Señor Jesús. Ellos probablemente, humanamente, no tenían la capacidad, y no probablemente, ciertísimamente, no tenían la capacidad de escribir palabras tan sofisticadas que sean revelación propia de Dios. Uno por los estudios y otro por la falta de conocimiento limitada de Dios. Pero ellos utilizaron en el griego koiné palabras que significan frases enteras, correctas, infalibles, inerrantes, que no se contradicen entre sí, la cual es la revelación divina. Entonces, la inspiración es el medio por el cual se llega a la revelación. La revelación, ha dicho Will, que es la manifestación de esta inspiración, ya es la palpable, ¿sí?, de la inspiración. Esta contiene inspiración, la revelación contiene inspiración, ¿sí? Es correcto. Ahora, quiero que vayamos por favor a Hebreos 1, versículo 1 al 3. Claro. O sea, que la inspiración y la revelación solamente lo tuvieron los antiguos, o sea, que actualmente nosotros tenemos solo la inspiración humana. Claro. O sea, no hay esas inspiraciones. Dios ya no nos inspira para una nueva revelación.
porque la revelación ya está en su palabra. ¿Sí? Nosotros no tenemos una nueva inspiración y una nueva revelación. Por eso es tan peligroso decir, el Señor me acaba de decir. Es el primer reveló, saben decir los Exacto. pastores en Exacto. unos videos de YouTube que dicen Dios me reveló y dicen así. Exacto. Eso, entonces lo que él escribió debería estar en la Biblia. ¿Sí? Y muchas cosas de las que dice, Dios me dijo, me acabó de decir, van en contra de la Biblia, van en contra de la revelación. Por eso ya tenemos una fuente de revelación, que es las Escrituras, las cuales fueron inspiradas por Dios y el canon se cerró. Apocalipsis dice que quien añada o quite una coma, una jota, no se puede añadir ni quitar de la Biblia. Por eso está mal el hecho de que Dios me acabó de hablar, Dios me acabó de decir. Ese no es revelación, ¿sí? Todos tenemos una inspiración humana, ¿sí? Carlitos, y por ejemplo decimos, Dios habló a mi corazón. Dios habló a mi corazón, ya, eso es algo diferente, ¿sí? Depende de cómo lo digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, Dios habló a mi corazón en oración y en lectura de la palabra de Dios, y tengo que ir a pedir perdón a mi esposa y a mis hijos. ¿Eso es revelación divina? O sea, ahí podemos nosotros estar confundiendo los términos de mi corazón que me reveló, ¿cierto? Digo, ¿es eso que acabé de decir una revelación divina? ¿Qué es ¿Es entonces? personal? La revelación puede ser personal. Ya, no revelación. No, bueno, o sea, lo que le dice, Dios habló a mi corazón, pero sería algo personal, no para Es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. No es una revelación. Es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Si algún día usted ha sentido, mediante la lectura o la oración, hice mal esto, Señor, perdona. Yo no lo vi en mi corazón. Siéntese afortunado, porque el Espíritu Santo ha hablado con usted. Y le digo algo, el Espíritu Santo no habla con aquellos que no son sus hijos. ¿Usted tenía dudas de que si es algo o no? Ahí está. Carlitos, a veces cuando uno se ora y se pide, por ejemplo, tenemos dudas, ¿no? Estamos orando en ese momento de comunión con el Señor y a veces uno mismo a la mente le llega la respuesta, pedimos algo y nos llega la respuesta. También creo que eso es hablar de Dios hacia nosotros. Claro. O sea, porque el Señor ayúdame, ¿qué pasa? Y nos vienen versículos, lo que tal vez a mí me ha pasado. Exacto. ¿Sí? Pero viene la palabra de Dios. Entonces ese momento, o sea, estoy yo por acá con mi problema y de golpe me viene como quien se la respuesta, pero me viene versículos. Y es, te estoy diciendo, aquí está. O sea, yo lo entiendo tal vez, eso es de parte del Espíritu de Dios, pero no una Y eso revelación. nos pasa a diario a los hijos de Dios. El Espíritu Santo habla al corazón. Uno está en oración y él pone cosas como que estuviera hablando internamente. Y por ejemplo, aquí me refiero algunas veces en la ofrenda. Yo estaba orando y ahí está, te llega la persona que dice darle la ofrenda a esta persona. Le habla al corazón. Tú no tienes que obedecer lo que le ve internamente. El Espíritu Santo lo está trabajando internamente el corazón. Sí. No es una revelación, ¿no? Es una manifestación. Exacto, es una manifestación del Espíritu Santo. Esto lo vamos a entender mejor en teología propia, que ya nos vamos a pasar allá, sí, porque estamos viendo las dos materias. ¿Algo iba a decir? Sí, pastor, aquí. Verán, ¿no? John MacArthur dice esto, ¿no? Un poquito complejo, pero no sé si se lo pueda. Vamos a ver. Es importante advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. No existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras, Dios es quien habla. Sí, así es. Esto vamos a verlo a lo que entremos revelación e inspiración, que estamos unos 2 textos más abajo, ¿no? ¿Sí? Porque eso es demasiado importante, ¿sí? Inspirados no son los hombres, ¿sí?
es la escritura la que fue inspirada. Segunda de Timoteo 3:15 lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Pero qué? Todo hombre, toda escritura es inspirada por Dios y útil para 3:16. Sí. Sí. O sea, sí, inspirada, ¿no? La escritura es inspirada todo, pero a través de quién? O sea, está inspirado en el hombre. O sea, el hombre le llega la inspiración. ¿Sí? ¿A quién escogió? Ya. ¿Sí? A ver, ahí vamos a aclarar algo. No es que me llega la inspiración. No, pero a aquellos que los escogió. No, sí, por eso. ¿no? Yo soy Pablo. Ya, Yo soy Pablo. A mí me llegó la inspiración, esa sería una inspiración humana. La escritura es inspirada. Es que nosotros debemos quitarnos de la cabeza la definición de inspiración humana. ¿Sí? La inspiración y la revelación son totalmente distintas a las inspiraciones y revelaciones humanas, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué puedo decir de 2 de Timoteo 3:16? Si me dice que la escritura es inspirada por Dios. Ahí me dice que la persona que escribió es inspirada. ¿O fue un medio? Exacto, es un canal, fue un medio para eso, pero tuvo que haber alguien. O sea, no podemos decir, la escritura en sí, las letras, todo está inspirado. No, tuvo que haber un ser humano que Dios utilizó. Eso fue el canal. Pero ese humano pero es inspirado. la inspiración No, es instrumento. no es instrumento. Exacto. Son cosas divinas que Exacto. Es como- para que esa inspiración llegue no sé, me pongo aquí. Exacto. Sí. Es un Es medio. como decir, el esfero es el canal, pero el que escribe soy yo. Y Exacto. entonces Dios es el que escribe y el medio es el esfero, que en ese momento fue pues el apóstol, el discípulo, fue la persona que escribió la escritura, la que la plasmó. Exacto. Sí, yo estaba entendiendo otra cosa. ¿No? Sí, sí, no. Estamos bien, estamos en el mismo canal. Sí. Sí. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? No. O sea, más bien, ¿qué tan cierto o qué tan falso es que una persona diga a mí algo, me reveló algo en mis sueños? ¿Es posible? Ya, a ver. Bueno, ahí ya nos estamos yendo un poco más a otro lado, ¿sí? El tema de... A ver, ¿cómo contesto esta pregunta? Espera, necesito buscar Hebreos 1 del 1 al 3, ¿sí? Del 1 al 3, ¿sí? Hebreos 1 del 1 al 3. Ese lo hice buscar, ¿cierto? Ya lo tienen ahí. Verán, quiero que pongamos atención para meternos a la parte que acabo de preguntar mi hermana y poderle responder, ¿sí? A la luz de la escritura, ¿sí? No quiero inventarme yo ni decir alguna conjetura mía. Vamos a ver, Hebreos 1, mi hermano Jarito, del 1 al 3, con voz de trompeta. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Este es un texto bastante completo, ¿sí? Bastante completo. A ver, bien, vamos a ver desde el principio. Leamos la primera parte y yo te voy a ir cortando, ¿sí? Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras Hasta en ahí. otro tiempo. Hasta ahí. Ya, perdón, estoy voy a ir. A ver. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, hasta ahí. ¿Qué encuentran ustedes ahí gramaticalmente? ¿Perdón? Un tiempo pasado, habiendo hablado. Y este tiempo pasado, en este tiempo pasado, ¿qué hizo él? Habló de diferentes maneras. Vamos a ver, vamos a continuar.
en otro tiempo a los padres por los profetas. Listo. Les habló a los padres a través de los profetas, pero esto fue pasado. Vamos a ver. Otro. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, la revelación de Jesucristo. Entonces, tenemos algunas formas, ¿no es cierto? Primero por los profetas. Por los profetas, por Cristo. Vamos a seguir. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Hasta ahí. por medio. Verán, empieza a dar de Cristo algunas características, ¿sí? Por ejemplo, una de esas es la eternidad de Cristo. Está hablando que Dios es eterno, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver después. Pero dice por el poder de su palabra, es decir, otra forma de la cual se revela es la Escritura. Ya, sigamos. La palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Listo. Todo es pasado, habiendo. ¿Qué pasó con José? A José Dios le reveló a través de sueños, ¿no es cierto? Tanto así que hasta los hermanos se enojaron, hasta el papá y la mamá se enojaron, y fruto de eso los hermanos lo vendieron, que originalmente querían matarlo. Y al final Dios lo mantuvo para la preservación de ese linaje. Por eso le reveló ese sueño. ¿Sí? Le reveló ese sueño. Ahora, decir que Dios nos habló a través de un sueño para advertirnos algo, mi punto de vista, es bastante delicado. Yo creo que Dios es omnipotente. Es decir, que Él puede hacer todo aquello que pueda ser hecho. Si Él quiere hablarme textualmente, si Él quiere hablarme textualmente, verbalmente, ¿Él puede hacerlo? Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Porque Él es todopoderoso. Pero que lo haga el día de hoy, realmente es bastante complicado porque Dios no se contradice. Y la Biblia dice que esa fue la única revelación que Dios dio. Ahora, si existe algún tipo de manifestación del Espíritu Santo para advertirme de algo, no creo que el sueño sea una de las mejores maneras, sino la lectura de la palabra y la oración. Porque tendría entonces que acostarme a dormir para que Dios me hable. Cuando Dios dijo que tengo que escudriñar su palabra de día y de noche, meditar en ella de día y de noche. Entonces, mátenme, péguenme, lo que sea. Yo creo que es muy difícil que yo creo. ¿Sí? Personalmente, yo digo Prácticamente no se da. que Dios le dio los sueños fue a José, el faraón, ¿no es cierto? Y a José de María, al esposo de María. Creo yo, solo que a los dos nomás nos reveló porque son profetas. A Nabucodonosor también. Ya, pero En Daniel. yo nunca creo en eso. Nunca creo en eso. Sí, y hay que tener cuidado ahí porque es algo místico, ¿no? Hay libros que salen, cómo revelar los sueños, cómo interpretar los sueños. O sea, todo eso es algo más místico y todo eso. Bueno, los sueños, ya lo hemos de ver más adelante, son una prueba de que existe. De la existencia de Dios. Ya, eso lo vamos a ver, yo creo que en unas clases posteriores. Bien, entonces, en Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice las formas como Dios se reveló. ¿Sí? La Biblia misma nos dice las formas como Dios se reveló. Vean, yo no puedo hablar a través de una corazonada. ¿Sí? Primeramente porque el hombre es pecador y está corrupto. ¿Sí? Entonces, si yo hablo a través de una corazonada, yo tengo la probabilidad casi al 100% de que me estoy equivocando. ¿Sí?
Pero la Biblia no se equivoca. Por eso la Biblia fue inspirada. ¿Sí? Bien. Y pastor, también hay que poner mucho énfasis que las experiencias humanas no pueden estar por encima de la palabra. Si la palabra lo dice, debemos de respetar lo que dice la palabra para seguir la línea de la palabra. Claro, yo no puedo aceptar a Dios por condiciones. Es decir, unas cosas acepto y otras cosas no acepto. ¿Sí? Tanto voy a aceptar las promesas, pero no las maldiciones. No, o sea, Dios es uno solo, es un triunidad. ¿Sí? Triunidad. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo está en uno solo. Ahora, aquello que estaba diciendo mi hermano Henry, bueno, acoto algo. Las palabras nuestras no pueden ser superiores a la palabra de Dios, ¿sí? Pero tampoco pueden ser iguales. ¿Por qué digo esto? Porque el catolicismo nos dice que ciertas palabras del Papa son iguales a la palabra de Dios. Es algo que es mentira. No es igual. O sea, un hombre pecador, corrupto como soy yo, que diga algo que esté al mismo nivel del Señor. O sea, ni lógicamente, ¿sí? Ya, ahora, algo que dijo mi hermano Henry. Segunda de Pedro, ¿sí? Yo los voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice: Pedro explica este proceso de revelación, en el cual es un medio, del cual los hombres no son inspirados, solamente la palabra es inspirada, ¿sí? Y sucede esta revelación divina. Dice: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ¿sí? Es decir, yo no puedo interpretar la Escritura, la Biblia lo dice y punto. Yo no tengo que decir ríos de agua viva y correrán ríos de agua viva. Para mí es abundancia, para otro es el Espíritu Santo y para otro es la iglesia. No, o sea, significa una sola cosa y punto, ¿sí? Es impresionante, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía, es decir, la inspiración y revelación, bajo sin culpa, en serio, la inspiración y revelación nunca fue traída por voluntad humana, sino por voluntad divina. ¿Para qué? ¿Para qué fue traída? ¿Para qué fue traída la revelación y la inspiración, la Escritura? Pero tendría que leer todo el versículo. Ya. No está en este versículo. No está en este versículo. ¿Para qué fue traída la revelación y la inspiración? ¿Para qué fue traída la Escritura? ¿Por qué tenemos hoy una Biblia? Manual de vida. Ya. Si me voy a un manual de vida, significa que la Escritura gira alrededor mío. Encontré en Corintios 20, 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Para eso es la revelación. Y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya. ¿A través de qué conocemos nosotros el plan de salvación? Las Escrituras, ¿a quién dan la gloria? A su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo, quien hizo la obra en la cruz. Para eso se nos revela. Claro, se puede convertir de manera secundaria en un manual de vida. El Espíritu Santo es quien nos hace vivir de una manera conforme a la Escritura. Pero la Biblia revela el plan de salvación y redención de principio a fin. ¿Sí? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. De principio a fin. Entonces dice... O sea, la Biblia escrita es para el servicio de Dios, no para nuestro servicio, se podría decir, no, sino solamente es para el servicio del Señor. Nos hizo conocer la Biblia por medio de la historia y del presente para sí mismo poder compartir la palabra de Dios, porque bueno, el plan de Dios era
O sea, y el plan que tiene para con cada uno de nosotros es ese, ¿no es cierto?, aquí en la tierra. Nuestro plan y nuestro propósito es servir a Dios, ¿ya? ¿Y cómo servimos? Evangelizando y llevando y compartiendo la palabra de Dios para que las personas sean salvas. ¿Sí? Claro. Aquello que yo pienso de la Escritura, yo pienso de Dios. Es lo mismo, ¿sí? Aquello que usted piensa de la Biblia es lo que usted piensa de Dios. ¿Usted lee la Biblia diariamente? No, entonces no está en comunión con Dios diariamente. Hay gente que dice, hay cristianos que dicen, a ver, yo creo en toda la Biblia menos en Génesis, especialmente en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, porque esa es una analogía de cómo fue creado el universo a través de una explosión, pero ahí lo se lo de manera sintética para que nosotros lo entendamos. Si yo no creo un versículo de la Biblia, yo no puedo creer toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda. Por tanto, toda escritura es inspirada por Dios para corregir y instruir en justicia. Toda. Una coma está ahí porque debe estarlo. Porque debe estarlo. ¿Sí? Entonces, lo que yo piense de la escritura es aquello que yo pienso de Dios. Lo que yo pienso de Dios es aquello que pienso de la escritura. Claro. Ay, ya me confundí. Porque ¿cuál será? Entonces ahí me viene la pregunta, ¿cuál es la verdadera revelación? Porque si no se puede interpretación, porque como se dice, yo leo, bueno, no sé, una parte bíblica, ¿no? Entonces, yo, o sea, con la revelación del Espíritu Santo, traigo esa palabra viva y eficaz a mi vida y pongo, ¿no? Estaba Erika una vez, o sea, yo le hago así para interpretar mi vida. Entonces, pero si yo le entiendo según a mi vida conforme la llevo, porque la interpretación la estoy haciendo mal, lo que le estoy entendiendo, porque no se puede modificar, quiere decir exactamente una cosa, pero como usted decía, de pronto si Anita de esa misma frase va a llevarlo a su vida y va a interpretar de una manera, de otra manera. ¿Sí? Ahora ya me confundí No sé si usted me también. Mira, a ver, por ejemplo, de una David, cosa. ¿ya? Sí, creo que Dice entiendo. que David estaba solo, dice, ¿no? Y luchaba con él. Entonces, si yo estoy pasando por una dificultad en mi trabajo, donde tengo muchos problemas, entonces al momento que yo leo la Biblia y interpreto eso, digo, yo me siento sola, pero no estoy sola, estoy con Dios, porque yo me llevo esa lectura a mi vida conforme lo estoy viviendo en ese momento. Pero suponiendo que Anita lee esa misma frase, pero ella la interpreta de acuerdo a la experiencia de vida que está llevando. Ya le entendí. Entonces yo tenemos diferente interpretación. No hay diferente interpretación. Significa lo mismo, pero es aplicado para cada una de las vidas de manera individual. A ver, primero, ¿cuál es la revelación? Usted preguntó, ¿cuál es la revelación verdadera? Sí, por eso me decía que no se puede modificar, pero yo me llevaba, en cambio, a la interpretación que es distinta. Es la aplicación de la palabra de Dios. ¿Cómo yo aplico la palabra de Dios? Yo puedo estar leyendo la vida de José. Si yo puedo estar leyendo la vida de José. ¿Qué pasó con José? José fue vendido, fue echado a una cisterna, la cisterna ha estado sin agua, por lo cual no lo pudieron matar, regresaron para matarlo, uno de sus hermanos dijo, no lo maten, mejor vendámoslo, ahorita que está pasando un mercader que se va para Egipto, lo venden, él va a un mercado de esclavos, llega a servir en el palacio de Potifar y luego fue a la cárcel, y estuvo en la cárcel. Entonces José debería decir, a ver, o sea, estoy haciendo y me va. Esa es la cosa que yo. Nosotros todos podemos haber estado en un momento así, ¿sí? Pero, por ejemplo, es necesario hacer una autoevaluación de mi corazón para saber si realmente estoy haciendo las cosas bien o hay algún pecado del cual yo no me quiero arrepentir. Ya. Eso que acabo de hacer es la aplicación de la palabra de Dios. Pero de que el versículo dice que lo vendió, para usted significa que lo vendió a José. Para ella significa que lo vendió a José. Para ella significa que lo vendió a José. Es lo mismo, la misma interpretación. Pero la aplicación para mí es distinta. Yo no puedo decir, para usted la Biblia dice que a usted lo vendió, que
que sus hermanos vendieron a José. Para mi hermana no significa eso. Para mi hermana dice que no lo vendieron a José, lo alquilaron. ¿Ya? Ahí sí estoy interpretando de manera distinta. ¿Sí? Pero ahí sí estoy haciendo mal. La estoy interpretando por lo que yo creo que significa la Biblia. Pero si yo la interpreto de manera correcta, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las líneas gramaticales, todo lo que hemos visto, la aplico a mi vida, eso es otra cosa, pero no es interpretación. ¿Sí? Interpretación es solo una, aquella que se hace a través de la misma Biblia. Por eso dice la Biblia, un principio de estudio de hermenéutica bíblica, ¿no es cierto? Y de exégesis bíblica. La Biblia interpreta la misma Biblia. Por eso es que yo no puedo interpretar la Biblia, sino que la Biblia me va a interpretar la misma Biblia. ¿Sí? Ella misma se contesta. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, creo? Pastor, hay que también aquí aclarar sobre la iluminación. Esa parte también, pueda que también esté confundido en la parte de revelación e iluminación, pastor. Esa partecita ya. Que se lo... Ya, listo. Vamos a ver entonces el tema de iluminación. Hay algo que creo que todos estamos en shock. Ya. Algo que a veces, pongamos mi ejemplo, ¿no? Me pasó un caso y leí José 1.8, mira que te mando que esfuerzo, seas valiente. Pero en esa parte, para mí, ¿qué sería? ¿Revelación, iluminación o inspiración? Ya. Estoy en un problema. Y en ese problema justo leo Josué 1.8. Mira que te mando que te seas valiente. Para mí sería una revelación. Ya. Aparte de revelación, porque lo leo y me meto en la mente mía y digo, dice, esfuérzate y sé valiente. Estoy en un problema, estoy en una dificultad. ¿Qué sería para mí? ¿Revelación, iluminación o inspiración? Ya, a ver. Porque para mí sería revelación. Sí. A ver, primero, este miércoles me han atacado todos. Segundo, y menos importante que el primero, estamos confundiendo, estamos ahogándonos en un vaso de agua por los términos. Sí, por los términos. A ver, ¿en qué contexto dice esfuérzate y sé valiente? No, ¿en qué contexto? No en qué texto, ¿en qué contexto? Se le dice esfuérzate y sé valiente por aquello que le iba a venir. A Josué, por aquello que le iba a venir. ¿Cuál es la interpretación bíblica para Josué 1.8? A ver, aquellos que han leído todo el libro de Josué. Es que Dios escogió a Josué para que él introduzca al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, Josué, porque él fue sucesor de Moisés. El anterior pueblo volvió todo en el desierto y fue la segunda generación que ingresó y dirigidos por Josué. Fue lo que el Señor dijo en un principio: esfuérzate y sé valiente para que pueda introducir ese pueblo de Israel a la tierra prometida. Exacto. Ya, a ver. Entonces, la interpretación bíblica, sí. Estoy escuchando cosas porque sigue confundidos entre lo que es inspiración en la Biblia y lo que es inspiración humana. Entonces, por ejemplo, que dijo el hermano, más bien, entonces, creo que la inspiración es una doctrina, ¿no?, de la palabra. Entonces, por ahí creo. Claro, la inspiración ya fue hecha. ¿Sí? Una doctrina no es. La inspiración ya fue hecha. Pero sí, es el tema de términos. A ver, Josué 1.8. Josué fue el sucesor de Moisés. Dios lo escogió por su infinita soberanía para que sea él quien vaya a guiar al pueblo para entrar a la tierra prometida. En ese contexto de que anduvo Israel, el pueblo de Israel, con Moisés por 40 años dando vueltas en el desierto, en un viaje que duraba 3 semanas, estuvo 40 años en el desierto, para que Dios mató, ¿no es cierto?, literalmente, a aquella generación que era idólatra y perversa, y surgió una nueva generación a la cual Dios le dio un nuevo líder que fue Josué para que entre a la tierra prometida. Y le está diciendo a Josué, le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no es cierto? Un poquito antes, unos versículos antes, ¿no es cierto? Así como estuve con Moisés,
estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Ya. ¿Qué tanto le tocó luchar a Moisés? Una brutalidad. Le tocó luchar tanto así que bíblicamente estoy diciendo, Moisés cayó en depresión en un tiempo. Le dijo a Dios, ya pues mátame. O sea, mátame. Él quería morirse, literalmente. Pero el Señor estuvo ahí para sustentar. Así como estuve con Josué, digo, con Moisés, estaré contigo. Por eso esfuérzate y sé valiente. Esa es la interpretación bíblica. Ahora, si yo la aplico a mi vida, ¿yo puedo utilizar ese versículo para mi vida? Claro que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque así como estuvo con mi padre Abraham, por la fe, es mi padre. Así como estuvo con mi padre Abraham, así como estuvo con mi padre Jacob, también lo está conmigo. Porque Él cuida a sus hijos y no tiene preferencias. Y si Él me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, es una verdad bíblica. Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. ¿Quién se aleja de Dios? Yo. No es Él que se aleja de mí, es yo quien me alejo de Dios, a través del pecado. Pues el pecado pone una brecha muy grande entre Dios y la humanidad. El pecado. Pero Cristo Jesús ha hecho un puente que es la única vía en la cual yo puedo llegar a Jesucristo. Y por eso me dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, este de esforzarse y ser valiente, Josué tuvo que hacer caso a las palabras que Dios le dijo para poder cumplir su propósito, ¿o no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Perfecto. Estoy pasando por un momento difícil. Dios está conmigo. Pero hoy no voy a ir a la iglesia. Pero esta promesa es para mí. Pero hoy no quiero leer la Biblia. Pero esta promesa es para mí. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo y ese valiente? ¿Dónde está el esforzarme? El querer ir a la iglesia cuando no quiero ir. El querer leer la palabra cuando me da pereza. ¿No? Entonces, ahí sí. Esfuérzate y sé valiente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a esforzar y por qué voy a ser valiente? Porque tú estás conmigo. Y voy a hacerlo. Así mi carne no quiera, así esté cansado, lo voy a hacer. Porque tú estás conmigo. Es una aplicación personal. No sé, creo que una es confusión de términos y otra también es estamos un poco perdidos en el concepto de la palabra. Pues en la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar en todo tiempo, en la meditación y en la lectura de la Biblia. Si yo estoy bien, no sé si me atrevo a leer la escritura, ¿no? La palabra. Si a mí me toma todo bien, no tengo problemas, estoy ok. No me atrevo, no cojo ni la Biblia para decir dónde está cualquier cosa que me interese. Solo cuando estamos en problemas nosotros vamos directamente a la palabra. Y por eso mismo es palabra. ¿Por qué es palabra? Porque te está diciendo algo. Te va a decir algo. Y si en esos problemas que yo tengo, en ese momento llego, abro la Biblia y me sale un versículo. Es más, o sea, la Biblia, o sea, para mí, en la experiencia que yo tengo, cuando abro siempre me toca en todo. O sea, y puedo aplicarla en todo lo que me está pasando, bien o mal. O sea, y más cuando estoy mal, porque creo que toda la palabra me está dedicando a mí. Entonces creo que eso no es ni iluminación, ni inspiración, ni nada, sino que es algo que uno por necesidad va cuando más lo necesita. Ya, por eso, aquello que dijo Manuel, me recuerda un texto bíblico. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Ahí está el sustantivo, el verbo, iluminar. ¿Sí? Iluminar. Cuando yo abro la palabra de Dios y esta se vuelve lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Dios me está iluminando a través de su palabra. Es como que yo estoy en un lugar bien oscuro, y de repente aparece una luz. Y esa luz me indica la puerta de salida. Me acabó de iluminar para salir. Listo. Cuando yo estoy en problemas, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé por qué, pero todos hablamos cuando estamos en problemas, pero no, pues estamos bien también, ¿sí? Tienes que tomar una decisión, por ejemplo. Pero ya, cuando estamos en problemas, seamos felices todos. Cuando estamos en problemas, abro la Biblia y a través del estudio bíblico, el Señor me ilumina. ¿A qué?
a que yo pueda tomar una decisión conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Eso es iluminación, pero no es interpretación bíblica. ¿Sí? Simplemente la palabra se escribió, significa una sola cosa, pero para nosotros nos ilumina. ¿Por qué pasa esto? Porque el autor de la Biblia está vivo. No es como cualquier libro que usted coge, que lee de un autor que ya está muerto. No, el autor está vivo. Y cuando se está leyendo, él está ahí al lado suyo. Y lo único que pide es que pídale al Espíritu Santo que nos enseñe. Y el Señor nos quita la venda de los ojos. Me gustan las palabras de Pablo. Solo sé que yo era ciego, ahora puedo ver. Pastor, hay una parte donde también nos enseña que se atesora sus dichos. Eso se Entonces atesoramos todo lo que está en la palabra de Dios. Debemos atesorar esos dichos para que en el momento exacto de la necesidad nosotros podamos hablar y decir, por ejemplo, en el caso del hermano y de todos nosotros, ¿no? Cuando tenemos problemas, donde dice el versículo anterior, ¿cuál era? No temas ni desmayes. Yo creo que todos debemos, o sea, atesorar ese dicho y guardarlo para nosotros cuando estamos en cualquier situación. No temas ni desmayes. Señor, yo voy a tomar esto, tus palabras que dijiste, pero las tomo para mí. No voy a temer, no voy a desmayar. Y así voy a... Eso es para mí. Entonces, no es interpretación, no es inspiración, sino más bien atesorar esos dichos. Por eso dice que nosotros debemos aprender cada uno de los versículos y estos dichos. Incluso dice que antes los pegaban en las paredes para que los hijos puedan aprender. Sí, en Deuteronomio dice que los pegaban nosotros en las casas. ¿Quién dijo atesorar los dichos? David. David también dice, en un salmo, dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos, pero por un propósito, para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. ¿Sí? El tomar una decisión el tomar una mala decisión, ¿es pecar contra Dios? Sí, porque eso no era la voluntad. ¿Sí? Ya, bien. Vamos a avanzar. Ya no me ataquen, ¿yo qué les hice? Bien, luego viene dos revelaciones, la revelación especial y la revelación general. Ambas están en el mismo capítulo. Salmo 19. Vamos rápidamente al Salmo 19. Salmo 19, ya, vamos desde 1. Dice, por ejemplo, versículo 1, ¿sí? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día sabiduría. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus. Bien, hasta ahí, por ejemplo. Esa revelación, la Biblia nos dice que hay un tipo de revelación que es general. Ahí está la revelación general. Vamos a ver cuál es la revelación especial entonces. Salmo 19, vamos a leer el versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuál es la revelación especial? La ley de Jehová. ¿Cuál es la revelación general? La creación. ¿Sí? Entonces, yo puse un deber y dije que tiene que constar un ejemplo de una revelación general y un ejemplo de una revelación especial. Ahora sí, mi turno. Se dio la vuelta a la tortilla. Los escucho. Investigaba acerca de la revelación general. Encontré en Génesis acerca del versículo 3 donde dice: hágase la luz, que estábamos hablando la anterior vez. Hubo una coincidencia con, no recuerdo en qué parte, que dice que la luz es la explosión de lo que ahora llamamos el impacto. Pues, esa es la luz. Cuando Dios dijo, hágase la luz, fue la explosión que se realizó. Y eso es lo que los científicos, ese es el impacto. Cierto es, se dice, según un científico, que
explotó, se hizo y empezó ya con toda la creación del universo, todo lo que va el Señor. ¿Sí? Sí, bueno, ese es el tema de las creaciones ex nihilo, que ahorita no nos vamos a meter, ¿sí? La nada crea, de la nada sale, pero Dios creó la nada toda, por el poder de su palabra. Es la creación ex nihilo, pero allá no nos vamos a meter. Ejemplo de revelación general. Facilito. Un ejemplo de revelación general. Hay muchos. ¿Sí? ¿Y me ves algo? El universo. Ya. El universo. Vamos por acá. El universo. ¿Qué me revela? Porque se llama revelación general. ¿Qué me revela el universo? El poder de Dios. El poder de Dios. Dios es poderoso. ¿Qué me revela los paisajes que Dios ha hecho? Que Él es sabio, por ejemplo. Que Él es sublime. Que Él es increíble. Que Él es inigualable. Que Él es inalcanzable. Ahora, yo estoy viendo los cielos, la tierra, la obra de sus manos, todo lo que Dios ha hecho, y digo, sí, todo esto me dice que yo tengo que arrepentirme de mis pecados y ir a la cruz. No. Para eso está la revelación especial. ¿Sí? Entonces, la revelación general no me sirve para salvación. La revelación especial No puede convertir Sí. al pecador. Exacto. La revelación general no puede convertir al pecador. Solamente me permite contemplar ciertos atributos de Dios. Pero la revelación especial, en cambio, es para salvación. ¿Sí? Ya apartan al hombre del pecado. ¿Sí? Y me llevan al arrepentimiento para aceptar por fe la salvación que Dios me ha otorgado. Así. ¿Sí? Ejemplos. Revelación general. A ver, ya pensé. A ver. Juana Brunita, un ejemplo de revelación general. Como que con los paisajes. Ya. General. Cualquiera que diga La creación del sol con la luna, ¿no? Que Ya. se pueden unir y Ya. tiene su ciclo. ¿Ya? la salud. ¿Ya? El hombre. El hombre es un tipo de revelación general. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. ¿Sí? Pero el ser hechos a imagen y semejanza significa que somos hechos iguales a Dios. No somos iguales a Dios. Revelación especial. Un ejemplo de revelación especial. Los mandamientos. Pero un ejemplo. La Biblia. ¿Ves? Uno de toda la Biblia. Los mandamientos, otro. Los proverbios. Sí. Los textos de la Biblia. Los textos de la Biblia a mí me revelan para salvación aquello que no está en la revelación general. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la revelación general? Revelación general. ¿Cuál es el fin de la revelación general? General. No especial. General. Reverenciar el poder de Dios. Reverenciar el poder. Ya, pero El ese no es autor el del fin. mundo. Ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué es hecha la revelación general? Para que ningún hombre tenga excusa de que existe un creador. Romanos capítulo 1. Nadie tiene excusa porque Dios mismo nos ha revelado a través, Él se ha revelado a través de su creación. ¿Sí? Nadie tiene excusa de decir que Dios no existe porque Él se ha revelado a través de su creación. Pero esta revelación general no dice nada acerca de la salvación, ¿no es cierto? Bien, luego viene la revelación especial y hasta ahí yo creo que terminaríamos el tema de bibliología. Yo pensé que bibliología, esta partecita que vimos, me iba a demorar 10 minutos y me iba a pasar a teología propia. Pero ya
Pastor, Apocalipsis, ¿qué sería? ¿Revelación de sería ahí encajada? Claro, ¿qué es Apocalipsis? A ver, usted mismo. ¿Revelación qué? ¿Especial o general? Especial, porque es la palabra de Dios. Revelación especial. Todo aquello que está escrito aquí en la palabra de Dios es revelación especial. Aquello que me lleve para la salvación. Ahora, mis hermanos, verán, quiero solamente topar estos dos temas mientras la hermana ya ha ido a calentar las humitas que les va a brindar a ustedes. ¿Sí? Solamente por revelación divina les va a dar unos humitas. Ya sabía que ustedes querían humitas. Quiero topar unos temas, ¿sí? Unas cosas pequeñas. A ver, de aquí más adelante vamos a topar bastante estos términos, ¿sí? Y por lo cual quiero que tengamos claro. Si yo digo, ¿cuáles son las perfecciones de Dios? ¿Qué me contestan ustedes? O si yo digo, díganme una perfección de Dios. ¿Qué me contestan ustedes? Santo. Ahora digo, díganme un atributo de Dios. ¿Qué me contestan ustedes? Ya. Lo mismo. Tanto perfecciones como atributos son lo mismo. Entonces, habrá momentos en que yo diga, las perfecciones de Dios, ustedes entienden que son los atributos de Dios. ¿Sí? Porque en teología propia utilizamos mucho la palabra perfección. ¿Por qué se utiliza? Porque Él es perfecto. Es decir, porque cada perfección, porque cada atributo es perfecto. Es decir, a ver, ¿Dios es amor? ¿Dios es 100% amor? ¿Dios es 100% ira? Sí. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es 100% amor, 100% ira, 100% sabio, ¿sí? 100% justo. ¿Sí? Claro que nosotros no lo entendemos. Ahora, eso en cuanto a perfecciones y atributos. Pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? La creación. Lo que acabamos de ver ahorita. A través de la creación sabemos que Dios existe. Ahora, a ver, me voy a saltar esto de acá para no. A ver, nosotros vamos a ver más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a ver las pruebas de que la Biblia es real, de que Dios es real y de que Jesucristo fue real a través de pruebas humanas. Pero más adelante vamos a ver ciertas cosas, ¿sí? Pero no son importantes esas. Importante para el creyente es lo que dice Hebreos 11:6, ¿no es cierto? Aquel que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe, que Él es, ¿no es cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una de las pruebas para un cristiano, para saber que Dios existe, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia da pruebas irrefutables de quién es Él, ¿sí? Primero, Dios es autoexistente. Vamos a leer Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Ya, vamos a ver, ¿qué dice? Si no lo encontramos, escuchemos, por favor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos, por todos los siglos. Bien. La autoexistencia de Dios está en la palabra de Dios. Y Él dice, yo soy el que soy. Y diles a Egipto y al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué significa este yo soy? Porque Él dice, yo soy el que soy. Significa el principio y el fin. El principio y el fin, ya.
referente a la autoexistencia de Dios. ¿Qué significa yo soy el que soy? ¿Qué significa que Él diga, yo soy, me ha enviado a ustedes? Por ejemplo, Moisés dijo eso, yo soy, me ha enviado a ustedes. Son palabras complejas, ¿no es cierto? Como que no, ya. Es como que Él está diciendo por medio del instrumento de ese hombre. Ya. No podríamos hablar de decir, una de las preguntas más frecuentes que se hace para atacar el cristianismo es, ¿quién creó a Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la causalidad, es decir, todo tiene una causa, ¿sí? Pero la mejor respuesta que existe es, Él es el que es. ¿Por qué? Porque eso me prueba la autoexistencia de Dios. Es decir, Él no fue creado, sino que Él es. Él no depende de nada. Él no depende de nada para su autoexistencia. Él depende de sí mismo para su autoexistencia. ¿Sí? Para su autoexistencia. Antes de la creación no hubo momentos. Por eso a él la Biblia dice que Él vive, por así decirlo, en un eterno presente. ¿Sí? En un eterno presente. Entonces para nosotros este es el presente, mañana será el futuro, ayer fue el pasado. Para el Señor Él es un eterno presente, porque a Él no le gobierna el tiempo. ¿Sí? Para Él no pasa el tiempo, solamente para nosotros. A ver. Y la última. La afirmación de que Él es eterno. La Biblia afirma muchas veces de que Él es eterno. ¿Qué es eterno? Ahí sí lo que dijo mi hermano Luchito. Que Él no tiene principio y tampoco tiene fin. No hay un inicio, no hay un momento en el cual él haya empezado a existir. ¿Sí? No hay un momento. Deuteronomio 33, 27, por favor. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios. Ya, a ver, vamos a ver que Manuel nos va a decir. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Ya. El eterno Dios es tu refugio. Ya le da una característica, una perfección, que es eterno. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. ¿Qué significa y acá abajo los brazos eternos? ¿Qué significa eso? A simple rasgos parecería que él está hablando de alguien que está en el cielo y acá abajo están los brazos eternos. La respuesta está en la palabra tu refugio. Él es tu refugio. Es decir, alguien viene mi hijo a encontrar refugio en mí. Yo vengo y lo abrazo. Es decir, el Dios eterno es mi refugio y aquí están los brazos eternos que me sostienen. ¿Sí? Él echó delante de ti al enemigo y dijo destruye. El Salmo 92 afirma de que Dios vive en un eterno presente, lo que yo les decía. Vamos a ir al Salmo 92, por favor. Ya, vamos a ver qué dice. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ya. ¿Por qué se le llama eterno presente? Porque él ya sabía. Bueno, eso más bien es la sapiencia. ¿Por qué se le llama eterno presente? Por una carencia, por una falta de sucesión de momentos. ¿Sí? Por una falta de sucesión de momentos. No hay momentos en el Señor, porque no hay tiempo. Para nosotros es imposible pensar en algo que no tenga que ver el tiempo, porque ahorita acabamos de hablar, pero pasó ahorita, hace 2 minutos, o sea, pasó ahorita. Pero para Dios, Él es eterno porque carece de momentos. Él vive en un eterno presente porque carece de tiempo. Es un eterno presente. ¿Sí? Una de las pruebas bíblicas es que Él escribe las cosas como que ya sucedieron.
dice que nos ha puesto a nosotros entre sus ángeles santos, en lugares celestiales. Ya nos ha puesto. A ver, pero todavía estoy aquí. ¿Sí? Él vive en un eterno presente. ¿Sí? Ya. Pastor, Presente. nosotros, bueno, como humanos, no sabemos cómo es eso, ¿no? Ujú. Es como un misterio, es decir, un eterno presente. No pasa el tiempo, para nosotros no hay cosas, muchas, para mí en mi particular, que me quedan difíciles de entender, como, claro, como humanos, pero no sé, después miraremos una verificación antes de eso, pero es como difícil, ¿no? Claro, Entender. es súper difícil entender, es súper difícil. Y termino con esto mismo. Isaías 41:4 dice: Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 41:4 dice, 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Así más. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Esta palabra Dios está con mayúscula o minúscula. Mayúscula. Entonces, ¿a quién se refiere? A la Trinidad. Es decir, fuera de mí no hay otro que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro. Solamente yo soy Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, solamente yo soy Dios. Isaías 57:15 es tal vez lo más entendible, que me ayuda a ver más o menos algo acerca de que Dios es eterno, y lo que dijo mi hermano Jair, sí, que es inentendible. Dios afirma que Él, o sea, es decir, Dios habita la eternidad. Él la habita. ¿Usted puede habitar la eternidad? No, pues, no, porque nosotros no somos eternos, pero Él habita la eternidad. Habita la eternidad. Pero después de nuestra muerte, habitaremos la eternidad. Ya. Sea en juicio o sea. Eso que acaba de decir mi hermano Luchito es un atributo que es transferible. Hay atributos o perfecciones que son transferibles a los hombres y hay atributos que no son transferibles a los hombres. Por ejemplo, la eternidad es un atributo transferible al hombre. ¿Por qué? Porque ahorita no soy eterno, pero Él me lo va a transferir y me va a hacer eterno. ¿Sí? Y ahí vamos a poder comprender que es este eterno. Otro atributo que es transferible es el amor. Él me ha transferido a mí la capacidad de amar. ¿Cuál es un atributo intransferible? La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. ¿Sí? La omnipresencia. Bien, hasta ahí. Acabé por fin. ¿Alguna pregunta? Más de las que me han hecho algunas. ¿Ya no? Ya. Vean, mis hermanos, Dios ha dado a conocer solamente lo que Él ha escrito en su palabra. Más allá no, porque nuestra mente es finita, es limitada, está basada al tiempo. Aparte de que Él es inconocible totalmente, inconcebible totalmente, Él no se ha revelado todo. O sea, imagínense en todo lo que no conocemos de Dios. Imagínense en todo lo que no conocemos. O sea, lo que conocemos de Él será el 1%. Lo que está en la Biblia de Él es el 1%. Y aún así nos atrevemos a juzgar a Dios. Vean, mis hermanos, yo quisiera saber mucho de la Biblia. Yo quisiera ser el hombre más sabio de la Biblia. Y aún así, si yo fuese el hombre más sabio de la Biblia en el mundo, yo conocería el 1%. Si es Dios inclinado. Pero ese conocimiento de Dios que voy adquiriendo, así sea mínimo para lo que Dios es, trae a nuestros corazones cierta alegría, cierta emoción de que conozco algo de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo debe hacerle sentir a usted cada que estudiamos la Biblia. ¿Sí? Cada que
que estudiamos la palabra de Dios debe hacerle sentir paz, o sea, como que una emoción de que, o sea, qué chévere, acabo de conocer un poco más del Señor, o sea, se acaba de dilucidar ciertas preguntas y cosas así por el estilo, ¿sí? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, terminamos. Como no hay preguntas, vamos a